un inesperado frenazo a la economía. La sociedad está pasando por muchos duelos. El duelo de la muerte, el duelo de la incertidumbre, de la salud y el de la economía. ¿Qué clase social se ha quedado más sola lidiando con el duelo de la economía? Los números dicen que la clase media. Los ricos se apoyan en sus inversiones. Los pobres pasaron a depender de amplios subsidios del gobierno. Pero, ¿y la clase media? Nosotros estamos como en el 15% de los ingresos. Eso es fatal, ¿verdad? Como en el 15%. No da para cubrir los empleados, lo que estamos generando, mucho menos para pagar local y nada de eso. ¿Qué es la clase media y qué representan en el país? La definición de una clase social va más allá. Tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con sus estilos de consumo. También hay que decir lo siguiente, que con eso se jugó mucho. Y se jugó mucho como un elemento de tratar de ser una especie de consigna política. La clase media está por encima de la pobreza, pero no pertenece a la clase alta. Entre sus indicadores está el tener capacidad para suplir sus necesidades básicas. Parte de sus bienes son financiados y puede permitirse, aunque algunos con limitaciones, diversión con su familia. ¿Cuánto pagan de alquiler? ¿Cuántos vehículos tienen en sus hogares? ¿Que pagan servicios, por ejemplo, totalmente más allá de los servicios públicos que ofrece el Estado? Hay muchos conceptos de quienes son clase media. El concepto de clase media viene de la sociología más bien y no tanto de la economía, por supuesto que está muy vinculado a la economía. Entonces no hay un concepto estándar. ¿Será por educación, ingresos, casas o carros? La pobreza se mide de la siguiente manera. A través de una encuesta se evalúa cuál es el ingreso de los hogares, ¿no? Y luego se tiene una línea de pobreza que dice cuánto dinero se necesita por mes para que un hogar pueda adquirir la canasta alimentaria y otros elementos básicos. Solo que lo que hay que discutir es qué tan lejos de la línea terminó estando la población. Si usted está un peso por debajo de esa línea, usted es pobre. Pero si está un peso por encima de esa línea, ya es no pobre. Y realmente el análisis requiere mucho más profundidad para saber qué tanto, no solo si la gente saltó de la línea de pobreza, sino qué tanto se alejó de ella. Una división es visible. Hay quienes son clase media baja y otros clase media alta. 55% del empleo en República Dominicana es informal. Pero no quiere decir que no hay empleos informales, que las personas que lo ejerzan no sean de clase media. ¿Está bien? Eso está repercutiendo en todo el tejido de la composición social dominicana. Pero ¿por qué repercute si tienen para ti fase 1, fase 2? Porque es que si tú ganas 50,000 pesos, el Estado lo que te está dando es 8,500. Por lo tanto, tú tienes un déficit de 42,000. Pero ¿dónde han ido a parar en medio de la pandemia? Yo creo que el sector de clase media en la República Dominicana, obviamente que se había expandido, pero no en la magnitud, evidentemente, que se había expresado. Y esta crisis lo que hace es que achica más el sector de la clase media. ¿Cuántas personas viven con ingresos medios en el país? En el año 2000, 1.018.193 hogares vivían con una economía media. Pero en 2004, producto de la crisis bancaria, bajó a 821,000 hogares. Ascendió nuevamente a 1.2 millones en 2010. Según cifras oficiales, desde el 2015 la clase media superó la clase baja, aunque hay muchos descreídos de las estadísticas oficiales. Yo creo que la metodología oficial en la República Dominicana, que es sobre la medición de la pobreza monetaria, obviamente que no es muy amplia, vamos a decir, para definir qué es lo que es un pobre. El problema es que en realidad lo que tú estás es frente a un país que tiene un 50% de la población que está cercana a la pobreza y que está en vulnerabilidad, aunque no sea considerada estrictamente en pobreza.
El economista está seguro de que la clase media determina el desarrollo económico de un país. Por eso debe ser protegida. Las autoridades tienen que ver que además de ser el queso del sándwich, por esta misma posición intermedia, es el cemento, es el material que hace que los ladrillos de la sociedad quedan todavía compactos. La estabilidad de la sociedad depende de que la clase media no pierda demasiado en esta crisis. La mal llamada sándwich del queso ha sido muy golpeada durante la pandemia. Los planes económicos del gobierno no van dirigidos a este sector, que depende mayormente de puestos de dirección en instituciones públicas o privadas y de pequeñas y medianas empresas propias. Con esta situación, las debilidades de la clase media en la República Dominicana eran bastantes. Hay un grupo que el Banco Mundial le llama vulnerables. Vulnerables son aquellos que de una forma u otra salen de la pobreza sobre la base de esa medición oficial, pero que por cualquier situación extrema que se da en la economía o cualquier crisis, retornan otra vez. Para Giselle, el cierre de todo el comercio llevó sus ventas a cero, lo que la obligó a cerrar una de sus tiendas, con una renta de $2,000 mensuales, nómina, gastos fijos y una economía frenada. Mi sentimiento de apegarme al sueño mío no me dejaba, o sea, tomar la decisión como tal. Pero encontré una persona que me aterrizó y me dijo, no, tienes que hacerlo porque si no lo va a perder todo. Despidió su personal y ahora concentra sus energías en mantenerse a flote, un esfuerzo contra la corriente. Porque a todo esto no somos nosotros solamente. Personas a las que yo compro fuera del país también han cerrado. Y realmente me da miedo, me da temor. Pero yo tengo fe en Dios de que nosotros vamos a renacer. ¿Me entiendes? Que todo tiene que pasar. Yo entiendo que sí que tiene que pasar. Otros como Víctor ofrecen servicios a un mercado que cuasi desapareció. Tiene una empresa de servicios de impresión. Colegios, escuelas y universidades han digitalizado sus labores, así que ha visto reducir sus ventas hasta en un 90%. Ni lo político, ni lo religioso, ni la gente que hace fiestas, nadie hacía actividades públicas. Así que para la imprenta fue totalmente un fracaso. Uno ha podido mantenerse gracias a que cierta cosa uno hace, va a los mercados financieros, toma préstamos, porque al final uno no quisiera que su personal quedara tan afectado, porque entendemos que esto pronto va a pasar, pero ha sido bien difícil. El peso de los impuestos, préstamos, costos fijos, liquidación de empleados, ventas casi nulas, y a ello sumar la economía personal con una depreciación del peso de un 9%. Por eso usted ve que las pequeñas empresas están ahogadas. Ahora mismo se estilaba que el gobierno por lo menos presionara para que a todas estas pequeñas empresas se les renegociara las deudas, que esa tasa de interés que tú tienes 19%, 20% y en el mejor de los casos un 15%, pudiera entrar en el programa de que tú la agarres con el 8% que el gobierno intentó favorecer. La clase media no goza de subsidios de ningún tipo, así que cada mes es víctima del aumento de la energía eléctrica, de los combustibles, el alto costo de los medicamentos, la escolaridad y una indetenible alza de los alimentos. Porque las vulnerabilidades en la República Dominicana se deben al hecho de que todavía aquí no hay servicios públicos que sean universales. Todavía aquí el servicio de salud no es un servicio universal. Aquí mucha gente tiene que pagar seguros médicos y eso es un costo. Aquí muchas familias tienen que enviar sus hijos a escuela privada porque todavía hay debilidades en la educación pública. Y todo eso hace que las clases medias obviamente sean vulnerables. Aquí la clase media paga muchos impuestos,
pero esos impuestos constituyen un costo adicional, porque no se devuelven esto en servicios públicos. Son los servicios públicos universales los que permiten una consolidación en estos países de la clase media. Durante el paso del COVID-19 por República Dominicana, más de 827,000 personas han perdido sus empleos. De igual forma, una gran cantidad de micro y medianos empresarios han tenido que cerrar sus puertas. Y los pequeños negocios son los más vulnerables a la crisis. El problema que tiene esta crisis, el drama de ella, es que destruye capacidad productiva, destruye empresas, porque vuelve el ingreso cero. Las suspensiones ascienden a 657,000 trabajadores formales, cerca de 28%, cifra que afectó en gran parte a personas de clase media. Estamos trabajando para no llegar al punto de cerrar, pero ciertamente si no hay un cambio en el flujo de efectivo con relación a la economía, en algún momento no creo que podamos sobrevivir más de 6 meses. Entiendo que la parte impositiva jugaría un papel muy importante en la flexibilización para que nosotros los microempresarios tengamos de alguna manera algún rejuego para poder sostener la situación. La ONU dice que unas 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza. La tasa de familias vulnerables subirá a un 7% en 2020. El efecto del coronavirus es espantoso a nivel laboral. ¿Por qué? En estos momentos estamos hablando de que 827,000 empleados están suspendidos y desocupados. Y de esos 827,000 son empleos formales. Y 500,000 de esos empleos son de clase media. ¿Es cierto que la crisis apenas comienza? Dependiendo de cómo se siga manejando la economía mundial. Porque el COVID ha generado crisis global, crisis local en todos los países. ¿Cuál es la contracción de la economía que se espera? En Europa, un 10%. En Estados Unidos, una caída anualizada de 32%, menos 32%. Se prevé que va a caer 9% la economía norteamericana. En los países como el nuestro va a caer entre 4 y 5% menos negativo. Y eso repercute en el empleo, eso repercute en todo. La clase media tiene un importante poder de gasto. Así que, ¿cómo ha gastado durante la pandemia? Echemos un vistazo al mundo del consumo en las tarjetas de crédito. La consultora internacional EY, tras un estudio, señala sobre República Dominicana que el 86% de las personas dejó de comprar cualquier cosa que no sea esencial, lo que significa que el comercio está en verdaderos apuros. El estudio también revela que el 64% de la clase media ha visto sus ingresos desaparecer hasta en un 70%. Otros, que han perdido buenos empleos, vieron irse todos sus ingresos. Fue precisamente por la indignación de la clase media que en marzo el entonces partido de oposición ganó muchas alcaldías y en julio las presidenciales. Así que, pese a la cruel realidad de gobernar en un momento económicamente difícil, toca conectar con las necesidades de esa clase media.